Les invito a ir al Salmo 22. Hoy vamos a continuar con la predicación de la segunda parte del Salmo 22. Y leo para ustedes: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta palabra que hemos leído hoy, por este salmo. Gracias por todas las verdades que encontramos en él. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos lleve a comprenderlas, pero no solo a comprenderlas, sino a gozarnos en ella, a vivir a la luz de estas verdades, y transfórmanos, te lo rogamos en este día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de empezar a analizar esta sección del Salmo 22, hoy nos corresponde la sección que va desde el versículo 22. Quisiera que viajáramos un poco en el tiempo. Vamos a pedirle prestada la máquina del tiempo a nuestro pastor Sergio
y vamos a remontarnos, vamos a escuchar una interesante conversación que se dio en el camino entre Jerusalén y Emaús. Se trata, por cierto, del domingo de resurrección. Dos hombres, discípulos de Jesús, caminan tristes y un poco decepcionados por los últimos acontecimientos que se dieron en la semana que acaba de terminar. Y lo que ha pasado es que el Señor y Maestro de estos dos discípulos fue traicionado por otro de sus discípulos, luego fue arrestado y tratado como si fuera un peligroso criminal. Luego se hizo sobre él el juicio más injusto cometido por las autoridades religiosas, militares y civiles en Jerusalén. Por último, luego de muchos azotes, vejámenes y desprecios, el que ellos pensaban sería el Mesías que los libraría para siempre del imperio romano, fue sentenciado por un, digamos, pusilánime gobernante romano, por Poncio Pilato, el cual no tuvo la valentía de defender los principios de justicia predicados por Roma. Por lo tanto, su maestro fue llevado a la pena de muerte más cruel de ese entonces, la cual se aplicaba sobre los más peligrosos delincuentes, se aplicaba sobre los culpables de los delitos más atroces. Allí, en medio de dos ladrones, el que se proclamó hijo de Dios e hijo del hombre, el maestro que proclamó la verdad, la misericordia, el perdón y la necesidad de la reconciliación con Dios, fue torturado hasta la muerte. Ahora estos dos hombres caminan desesperanzados, confundidos, están aturdidos, pero de repente otro caminante se les une e inician una interesante conversación que nos dejó registrada Lucas. Lucas. Y les ruego, vamos a ir por favor a Lucas, capítulo 24, desde el verso 17 hasta el verso 20. Veamos la conversación que está allí. Lucas 24, desde el verso 17. Dice que este caminante que se les une, que es Cristo, les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, prestemos atención, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mis hermanos, cuánto me hubiese gustado estar en esa clase de cristología en el Antiguo Testamento. Tal vez no necesitaría leer y consultar tantos libros de hermenéutica, pero indudablemente uno de los capítulos de la Biblia donde Jesús tuvo que hacer un gran énfasis y se centró para mostrar todo lo que el Antiguo Testamento dice de él, tuvo que ser este salmo, el Salmo 22. Mis hermanos, este es uno de los capítulos que nos presentan de una manera profunda, muy diciente, muy emotiva, las más terribles aflicciones que padeció nuestro Salvador en la cruz del Calvario en la semana de pasión. Los sufrimientos más dolorosos del Salvador no fueron los clavos, aunque la crucifixión producía dolores inimaginables en el cuerpo, sino que las aflicciones más grandes de nuestro Mesías, del Redentor, estuvieron relacionadas principalmente con las agonías que debió llevar en su alma justa, en su alma santa. Recordemos que en la cruz, nuestro Redentor cargó sobre él el pecado de todo su pueblo. Aquel que nunca hizo pecado, en la cruz se hizo pecado por su pueblo. Aquel cuya alma justa y santa jamás consintió el mal, tuvo que llevar sobre su mente, sobre su ser entero, todas las iniquidades de nosotros. ¿Y cuántas iniquidades comete en su vida un solo cristiano? Miles, millones, cosas aterradoras se pasan por su mente, y súmele a esto esos millones de pecados de los millones y millones de personas por las cuales Cristo murió. Además, en la cruz, Jesús tuvo que soportar la ira del Padre, el abandono de su amado Padre, el desprecio de aquellos a quienes vino a salvar. Él tuvo que soportar en la cruz el infierno y los terrores satánicos. Así que si queremos comprender con mayor profundidad las aflicciones de la cruz, el dolor de la redención y todo lo que el Señor pagó por nuestro bien espiritual, entonces el Salmo 22 es el instructor más indicado para ello. Y nuestro Salmo consta de dos secciones claramente marcadas. La primera sección, que va desde el verso 1 hasta el verso 21, nos describe los grandes sufrimientos de Cristo en la cruz por la salvación de su pueblo. Y luego, a partir del verso 22 y hasta el último verso, allí se nos describe los triunfos gozosos del Redentor, los triunfos gozosos del Redentor. Hoy nos vamos a concentrar en esta segunda parte, porque ya hemos visto la primera parte, pero quisiera recordar un poco lo que ya vimos desde el verso 1 hasta el verso 22. Esta sección del verso 1 al 22 está estructurada en tres ciclos de queja y confianza. Queja y confianza. En cada ciclo vamos a encontrar una queja y vamos a encontrar una declaración de confianza. Recordemos un poco lo que vimos en cada uno de estos ciclos. En el primer ciclo, que son los versículos 1 y 2, aquí hay una queja delante de Dios. ¿Cuál es la queja? El Padre lo ha abandonado. Miren lo que dice versos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aunque es cierto que este salmo escrito por David, al cual él le tituló sobre Ayelet Sahar o sobre Ajelet Sahar. No obstante, en este salmo el Espíritu Santo guía
a David para hablar de unos sufrimientos de un rey mucho más grande, y es de Cristo, del siervo sufriente del Mesías. En la cruz, nuestro Salvador llevó la maldición y la culpa del pecado de su pueblo, como ya hemos dicho. Pero Dios es tan puro de ojos que Él no puede ver el mal. Él no tiene comunión con el pecado. Él no tolera el pecado en su presencia. No sabemos de qué manera el Padre abandonó al Logos encarnado cuando llevaba nuestro pecado en la cruz, pero Jesús experimentó esa lejanía, esa separación. Aquel que estuvo acostumbrado a mantener una perfecta y constante comunión con el Padre, ahora está solo. Está solo. Y aunque clamó desde las profundidades de su alma con el más amargo clamor, y él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La única respuesta que encontró del cielo fue un silencio, acompañado de unas densas y oscuras nubes que parecían indicar que el cielo se había cerrado para el Salvador. Aquí Jesús sufrió el infierno que nosotros debíamos sufrir. Lo más terrible y desesperanzador del infierno, mis hermanos, no es el fuego ni los gusanos. Lo más terrible del castigo en el infierno es la eterna separación de Dios. Saber que Él nunca jamás escuchará los clamores de los que van allí. Esa es la angustia más profunda. Pero luego en los versos 3 al 5 hay una declaración de confianza en Dios. Ya hemos visto, hay 3 ciclos de queja y confianza. Miren lo que dice los versos 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El siervo sufriente alimenta su fe en medio de su queja, alimenta su esperanza. ¿Cómo? Haciendo memoria de la santidad de Dios, autopredicándose, lo que debemos hacer los cristianos constantemente, autopredicarnos el evangelio, y el evangelio es toda la Biblia. Y él recuerda que la santidad de Dios lleva a Dios a amar a su santo pueblo, cuidándolo, librándolo del mal cuando ellos claman con súplicas a él. Ahora, ¿cuál es el segundo ciclo? El segundo ciclo, que también está compuesto por una declaración de queja y una declaración de confianza, empieza en el verso 6. Del verso 6 al 8 encontramos la queja. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así que él experimenta en su vida que él es el más despreciado de entre todos los hombres. Él ha vivido siempre siendo vituperado. Es un varón experimentado en quebrantos, que no ha tenido la vida normal de un hombre. Por lo tanto, los hombres lo desprecian como si él fuera un gusano. Recordemos, desprecios hacia él. Nació en una hedionda pesebrera. Sus hermanos lo tenían por loco. Los religiosos lo acusaban de falsificador. Uno de sus amigos lo traicionó. En la cruz se burlaban de él. Pero luego vienen en los versos 9 al 11 una declaración de confianza y una petición. Miren verso 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca,
porque no hay quien ayude. El siervo sufriente sabe que aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no tendrá temor alguno, ya que su vida está en las manos del Padre. Él fue dedicado al Padre, el Padre lo envió a la tierra, el Padre tiene el control de todas las cosas sobre su vida. Y aunque tendrá que pasar por las más grandes aflicciones y dolores que hombre alguno ha pasado en esta tierra, al final él sabe que podrá ver cómo Dios lo libra y lo llena de gloria. Y luego encontramos el tercer ciclo. En el tercer ciclo también hay una declaración de queja y una declaración de confianza. La queja está desde el verso 12 hasta el verso 18. Allí la palabra del Señor dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí el salmista nuevamente describe más de los sufrimientos profundos de Jesús en la cruz. Los fariseos y los religiosos fueron como toros salvajes, como perros rabiosos, los cuales buscaban a toda costa la muerte del Redentor. Levantaron contra él toda clase de falsas acusaciones y manipularon al gobernante romano para que accediera a condenarlo a muerte. Lo abofetearon, lo escupieron, lo injuriaron, lo azotaron, se burlaron de él poniéndole una corona de espinas, le dieron un cetro falso con el cual le golpeaban, le dieron vinagre en lugar de agua, lo torturaron y querían que dudara del cuidado del Padre. Y en los versos 19 al 21 encontramos la declaración de confianza y petición. Miren lo que dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El siervo sufriente sabe que solo Dios puede librarle de tan grande aflicción. Por eso él alimenta su fe presentando su petición de confianza en la fuente de su salvación. Y esto nos lleva a la segunda sección de nuestro capítulo: los triunfos de Cristo, los triunfos de Cristo en su resurrección. Y esta sección va hasta el verso 21. Aunque David aquí no menciona la palabra resurrección, podemos afirmar con toda seguridad y convicción que el salmista apunta a las consecuencias gloriosas que trajo la muerte de Jesús en la cruz, las cuales fueron confirmadas con su resurrección. La resurrección fue esa confirmación. Porque el siervo sufriente resucitó, es que ahora se proclama la gran salvación de Dios en todo el mundo. Y observemos algunas declaraciones que demuestran que aquí habla Jesús resucitado a partir del verso 22. Primero, él dice que anunciará el nombre de Dios a sus hermanos. Jesús no llamó a sus discípulos hermanos, sino después de la resurrección. Miren lo que nos dice la palabra y vamos a ir, por favor, a Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17. La palabra del Señor dice, miren lo que dice el Señor Jesús. Juan 20, versículo
17. Jesús le dijo a María luego de la resurrección: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Segundo, el salmista menciona algunos resultados que evidentemente están relacionados con la resurrección de Cristo. Primero, el salmista habla del compañerismo que tiene este siervo sufriente con sus hermanos. Recordemos el verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que nosotros aquí somos presentados como hermanos de Cristo. Él nos ha declarado a través de su obra en la cruz y su resurrección el nombre de Dios, es decir, los atributos de Dios. Y luego en los versos, en la última parte del 22 y el 23, el salmista nos presenta aquí la alabanza, alabanza que se le da al Padre. Miren, dice: en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Si Cristo solo sufrió y murió y nada más, no hubiese razón para la alabanza, pues aún nos encontraríamos en nuestros pecados, como dice Pablo en primera a Corintios 15:17, que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, pero no sucedió así, y el Salmo nos lleva a un aleluya. Él ha resucitado, podemos alabarle. Y luego en el verso 24, el salmista nos habla del testimonio. Testimonio, miren: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Qué significa esto? Que Dios no abandonó a su santo en la tumba, como dice el Salmo 16:10. Él escuchó el clamor de su santo y lo resucitó de entre los muertos, y por eso ahora podemos testificar de la liberación de Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. En cuarto lugar, aquí el salmista nos habla de una ofrenda de agradecimiento. Miren los versos 25 al 26. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Estos versículos están hablando de la acostumbrada ofrenda que presentaban los adoradores en el templo cuando Dios respondía a sus oraciones. Y ellos invitaban a los pobres, invitaban al pueblo, y se celebraba una fiesta para dar gracias a Dios. Los adoradores, en este caso, acostumbraban a saludarse diciéndose el uno al otro: viva tu corazón para siempre, viva tu corazón para siempre, como dice el verso 26. Bueno, de la misma manera, los cristianos tenemos también una fiesta de acción de gracias. ¿Cuál es nuestra fiesta de acción de gracias? La cena del Señor. Por eso se le llama Eucaristía. Es una cena de acción de gracias donde nos reunimos los cristianos para dar gracias a Dios y alabarlo por el regalo de Jesucristo para con nosotros, por la liberación que tenemos de nuestros pecados a través de su muerte y resurrección. En quinto lugar, aquí el salmista habla del evangelismo mundial que es resultado del triunfo de Cristo en la cruz, de su resurrección. Miren los versos 27 y 30 al 31. Dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La posteridad le servirá
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Mis hermanos, las buenas nuevas del Salvador resucitado se proclamarán más allá de Judea, más allá de Samaria. Se proclamarán a todos los pueblos y a todas las generaciones venideras. Que no hay buenas noticias si el Salvador aún estuviese muerto, pero hay salvación si él resucitó. Y este mensaje se anuncia a pobres y a ricos. Miren el verso 26, comerán los humildes y serán saciados. Y miren el verso 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él. El evangelio es para todos los que reconocen su necesidad espiritual. Y por último, el salmista aquí habla de la consumación del reino, de la consumación de ese reino que Cristo vino a establecer y que está fundamentado en su muerte en la cruz y en su resurrección. Miren los versos 27 y 28. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Mis hermanos, esta parte aún no se ha cumplido totalmente. El reino está en construcción, pero muy pronto se cumplirá la consumación del reino. Jesús resucitado regresará corporalmente para aplastar toda oposición y gobernar a las naciones con vara de hierro. Toda rodilla se doblará delante de él y entonces entraremos para siempre a ese reino de gloria, ese reino de luz, ese reino de paz que Cristo vino a establecer. Bendito sea nuestro Redentor y gracias a Dios por este Salmo 22. Deseo terminar con unas aplicaciones. Mis hermanos, al ver los terribles sufrimientos de Jesús en la cruz, debemos comprender, yo debo comprender cuán grande es mi pecado. Sí, mi pecado y tu pecado. Mi pecado fue el que puso a Jesús en la cruz. Su amor tan inmenso lo llevó a la cruz de dolor, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, un pasaje muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El famoso artista holandés Rembrandt hizo una pintura de la crucifixión, donde el foco central de esa pintura, obviamente, es el Señor en la cruz. Pero cuando usted observa con detalles la pintura, usted ve que este hombre, cuando pinta a la multitud que está alrededor de la cruz, allí está dibujado el mismo Rembrandt. Y usted puede verlo por la vestimenta que él tiene, que es distinta a la de ese siglo primero. Y lo que Rembrandt nos quiere mostrar es que él también participó de la crucifixión. Y esto es muy cierto, mis hermanos. Nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. La cruz nos recuerda nuestra horrenda pecaminosidad. Y entre más pecadores nos veamos, más amaremos a aquel que fue colgado en el madero. Y entre más humillados vengamos a la cruz, más disfrutaremos del gozo de la salvación. Mis hermanos, por otro lado, debemos someternos y confiar en aquel que ordena que el sufrimiento entre en nuestras vidas. Aquí vemos al siervo sufriente. Aquí vemos primariamente a David sufriente, luego al Cristo sufriente, pero también debemos vernos nosotros en el pasaje.
Es interesante observar las secciones de confianza que tiene nuestro salmo, pues nos muestran la completa sujeción que David y Jesús tuvieron al plan de redención, especialmente Cristo. La gran sujeción que Cristo tuvo al plan de redención, que aunque nuestro pecado requirió que Él fuera a la cruz, en últimas, fue la voluntad del Padre que Cristo fuera a la cruz. Aunque Jesús pidió que no, si fuese posible, no tomase esa copa, a pesar de lo doloroso que fue tomar el castigo divino por el pecado de su pueblo, el Salvador se sometió a dicho plan. Mi hermano, ¿cómo respondes tú cuando las pruebas llegan a tu vida? Aprendamos de nuestro Salvador y Maestro, quien, como dice Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús nunca fue desobediente, pero no conoces por experiencia la obediencia si no es en el horno de la aflicción. Jesús no levantó el puño contra el Padre, no. Cuando la aflicción vino sobre él, él no hizo eso, sino que se fortaleció, recordando los atributos de Dios. Recordamos en el verso 23, él suplicó con base en la santidad de Dios. Esperó en la fidelidad de Dios que había sido manifestada a su pueblo desde tiempos antiguos, como ya lo hemos visto en los versos 4 al 5 y 9 al 10. Mi hermano, mi hermana, si estás pasando por un momento difícil, aprende a obedecer, sometiéndote y confiando. Y otra verdad que aprendemos de este salmo es que debemos confiar en Dios aun cuando nuestras oraciones no sean contestadas. Jesús oró por liberación, pero Dios no le respondió en el momento, sino que después Dios respondió con la resurrección. Pero antes Jesús tuvo que pasar por la traición. Jesús tuvo que pasar por la crucifixión, la sepultura. Pero a pesar de esto, Jesús le continuó llamando mi Dios, mi Dios. En muchas ocasiones, Dios responderá las oraciones, no en el momento que yo espero, sino cuando Él lo considere mejor. Pero una de las aplicaciones más notorias que debemos hacer de este pasaje es que siendo que Cristo sufrió en la cruz por nuestra salvación, entonces debemos proclamarlo a todas las naciones. Mi hermano, pon la cruz en el centro de tu caminar con Dios. Que cuando meditamos a diario en la cruz, nuestro corazón se llena de gozo y agradecimiento por el invaluable regalo del amor de Dios. La cruz siempre me mantiene consciente de mi propia pecaminosidad, de modo que no confío en mí mismo, sino que me aferro a Cristo. Enfocarme en la cruz me ayuda a resistir la tentación al recordar que fui redimido, nada menos que con la sangre de Jesús. Mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo pecar contra aquel que tanto me amó? Y es que tendemos a olvidar la cruz. Por esa razón debemos acudir con frecuencia a la mesa del Señor. Y concluyo diciéndoles esto. Porque Cristo resucitó victorioso de la tumba, ahora podemos proclamar al mundo entero que hay salvación en Él, en Él. Y esto implica que debemos orar y apoyar las misiones regionales, las misiones nacionales, las misiones mundiales. Y la mejor forma de proclamar mundialmente el evangelio es a través de la plantación de iglesias bíblicas por doquier. Por eso nuestra iglesia está inmersa en este plan y en este esfuerzo de plantar iglesias por todo el valle del Aburrá, y esperamos que con el tiempo en toda Antioquia y luego en toda Colombia y en todo el mundo. Y en nuestro culto de oración
Vamos a continuar orando por las misiones. Cristo, Rey de las naciones, porque una iglesia que cree, confía y vive a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo es una iglesia que proclama las buenas nuevas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este Salmo 22, tan precioso, el corazón de la Biblia, el corazón del Evangelio. Concédenos, Dios, vivir a la luz del contenido de este salmo, a la luz de la muerte de Cristo que perdona nuestros pecados, a la luz de su resurrección que nos garantiza una salvación eterna y que la proclamemos gozosamente a todos los hombres. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.